Le bendiga, hermano, que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con usted, hermano, donde quiera que usted se encuentre en este momento. Gracias le doy a Dios, hermano, por el privilegio, por el honor de que este servidor del Señor pueda dirigirse a usted, hermano. Le doy gracias a Dios por su vida, que Dios siga en su corazón, que el Espíritu Santo permanezca en usted, en ese amor, ese fuego abrasador que el Señor nos sabe dar, mis hermanos. Gracias a Dios, hermano, que podemos nuevamente compartir la palabra de Dios. En esta hora, mi hermano, yo le suplico que ahí donde quiera que esté usted, vamos a ponernos delante de la presencia de Dios. Vamos a orar para que sea Dios el que nos guíe, el que nos lleve por medio de su palabra a un conocimiento que nos sirva para edificar nuestro corazón y nuestra mente, hermano. Vamos a orarle al Señor. Bendito Padre, Dios hermoso, Señor del cielo y de la tierra. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre Santo, en la tierra por todo ser viviente, bendito mi Dios. En esta hora, Señor, te doy gracias, Padre, porque por tu amor y misericordia nos sigues permitiendo la vida hasta este momento, bendito Dios. Te ruego, Padre, que tengas misericordia de nosotros, Señor, y perdones todas y cada uno de nuestros pecados, de nuestras ofensas, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Sabes si tenemos raíces de amargura, de contienda, de odio, de envidia. Perdónanos, Señor, porque de continuo, Señor, corremos a hacer lo que no conviene, Señor. Solamente por tu gracia, Señor, suplicamos que por el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nos perdones, nos restaures, Señor mi Dios, delante de tu presencia, Padre, en esta hora. Ten misericordia de nosotros, Señor. Abre el entendimiento en nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que esta palabra, Señor, sea grabada en nuestros corazones y que seamos hacedores y no oidores olvidadizos, bendito Padre. Gracias te doy, Padre, por todo tu amor y misericordia que es derramada en este mundo, Señor. Gracias te doy por la vida de mis hermanos. Que tú, Señor, donde quiera que ellos estén, los sigas bendiciendo, los sigas fortaleciendo, sigas supliendo su necesidad, bendito Dios. En esta hora, Señor, te ruego por todos nuestros hermanos, por todas las personas que están enfermas, convalecientes en un hospital, en sus casas, en una cama, Señor mi Dios. Ten misericordia de todos ellos. Te rogamos por la vida de nuestro hermano Pedro Rico, de nuestro hermano César, de nuestra hermana Sandra López y de nuestra hermana Blanca Galindo, Señor, donde quiera que ellos se encuentren, Señor. Te rogamos misericordia, Señor. Que tú, Señor, los levantes con poder, Señor, de esas camas donde ellos están postrados, Señor, mi Dios. Y por todos nuestros hermanos, Señor, que están en esa misma situación, ten misericordia de todos ellos, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, porque tú eres nuestro pronto auxilio, porque tú eres la calma de nuestro corazón, Señor, porque tú eres nuestro Rey de Reyes, tú eres nuestro doctor, tú eres nuestro consejero, nuestro amigo fiel, Señor mi Dios. Mira, Padre, que sin ti no somos nada, Señor, es por eso que nos humillamos y buscamos tu rostro, Señor, para que tú, Señor, tengas a bien, Señor, ser nuestra ayuda, bendito Padre. En esta hora, Señor, me pongo en tus manos, Señor. Te ruego que me cubras de tu Espíritu Santo, Señor. Que toques mis labios con carbones encendidos de tu altar, Señor. Que esta palabra, Señor, sea para edificación de tu iglesia. Quita toda palabra humana, Señor, que no convenga, Señor, mi Dios. Toda palabra ociosa, Señor, sea reprendida en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y que tu iglesia amada, Señor, sea edificada con esta palabra, Señor, que tú, Señor, nos vas a dar en este momento. Te doy gracias, Padre, y te ruego todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Dios le bendiga, mi hermano. Muchas veces en nuestro caminar hay conceptos tan básicos, hermano, que olvidamos o que pretendemos saber y tener ya en cuenta lo que significan. El día de hoy yo le invito a que usted se pregunte, ¿qué es la iglesia? Muchas veces asistimos cotidianamente, otras tantas lo hacemos por costumbre, mi hermano. Pero realmente usted se ha preguntado algún día, ¿qué es la iglesia? Si tenemos el concepto de la iglesia popular, pues la iglesia no son las cuatro paredes, no son estas cuatro paredes, mi hermano. La iglesia somos usted y soy yo. Este término de iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa llamar afuera. Así como usted y yo algún día venimos a las plantas del Señor porque el Señor nos llamó. No es una casualidad, mi hermano. Usted y yo hemos sido llamados por nuestro Padre Dios porque Él tuvo misericordia de su vida y de mi vida. Usted y yo no valíamos tal vez nada. Tal vez nadie daba un peso ni por mi persona o por su persona, mi hermano. Dios nos rescató de ese lodo cenagoso, de nuestra vana manera de vivir, de esa concupiscencia en la que vivíamos, en ese pecado que nos envolvía. Y Dios nos llamó a ser parte de su cuerpo, a ser parte de su iglesia. Espiritualmente, Dios nos llama porque nosotros, por nuestra cuenta, tal vez no hubiéramos llegado. El primer paso que dimos fue asistir a un lugar como este. La casa de oración donde se reúne la iglesia, el pueblo de Dios. Y usted y yo en algún momento de nuestra caminar en el Señor hicimos nuestra confesión de fe y reconocimos a Dios nuestro Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Esto viene descrito en Romanos 10, en el versículo 9 y 11. Si usted me acompaña, es versículos muy conocidos por nosotros. Ahí en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 11, la Biblia nos dice que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y vea la condición, y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. Este es el inicio de nuestro caminar en Cristo Jesús. Este es el inicio de nuestra vida como cristianos. El Señor tuvo misericordia de mí, al igual que de usted, y el Señor en su grande amor nos permite que lleguemos a Él con un corazón constricto y humillado. Él nos toma de nuestra mala manera de vivir y nos limpia, nos asea, así como la parábola del hijo pródigo. Después de que el hijo va y despilfarra todos los bienes, él se da cuenta un día que la forma en que vivía no era la más adecuada y que en la casa de su padre todos los obreros, todos los jornaleros comían mejor de lo que él estaba en una situación mejor en la que él estaba en ese momento. Así sucio, maltrecho, lleno de pecado, él se regresa a su casa. Y esa oportunidad es la que Dios nos da cuando nosotros confesamos de corazón que el Señor nos ha salvado y empezamos a formar parte de la iglesia de Cristo.
Si se fija en el 10:9, dice, si confesares con tu boca. Muchas veces nosotros decimos las cosas por decirlas. Por eso es de que en la segunda parte de este versículo viene una condición, dice, y creyeres en tu corazón. No nada más es decir, es creerlo en nuestro corazón. Cuando nosotros hacemos esto, Dios nos ofrece vivir bajo sus estatutos, bajo su gracia, bajo su amor, mi hermano. Y Dios es tan bueno que en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, el Señor nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El 29 nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si usted se fija, el Señor nos dice, ven, vive de la forma en que yo quiero que tú vivas, en la forma que es mejor para tu vida. Porque ya estás cansado de vivir, de caminar en la forma que lo has hecho hasta este momento. Y todas nuestras cargas el Señor nos las quita y nos pone su yugo. Un yugo que es fácil, que es apacible, un yugo que no es pesado, mi hermano, siempre y cuando seamos obedientes al Señor. Porque si nosotros seguimos contendiendo de querer vivir como cristianos, pero sigo haciendo lo del mundo, entramos en un conflicto. Se nos hace pesado, se nos hace gravoso estar involucrado en las cosas de Dios, porque este cuerpo, como Pablo lo dice, pues quiere hacer lo que le agrada, lo que es en cierta forma para los ojos humanos agradable. Por eso Pablo dice, este cuerpo hace lo que no quiero, mas lo que quiero no lo hace. Y también nos dice que todo nos lo es permitido, mas no todo nos conviene hacerlo. Y lo que nos conviene es vivir conforme a Dios. Por eso es que cuando nuestro caminar empieza, que nosotros reconocemos al Señor, el Señor dice, bueno, yo sé que vienes trabajado, yo sé que vienes cargado, pues dame tus cargas. Pero muchas veces nosotros le decimos, Señor, aquí están, pero no descansamos ni confiamos en el Señor, porque seguimos tratando de hacer las cosas con nuestras fuerzas. ¿Cuántas veces no tenemos situaciones difíciles y le decimos al Señor, ayúdame? Y lejos de esperar los tiempos del Señor, no. Nosotros hacemos con nuestras fuerzas. Ahí en Colosenses capítulo 1, versículo, vamos a leer un poquito del 9 al 4, ahí en el libro de Colosenses. Ahí nos describe un poco cómo debe de ser nuestra forma en que nosotros debemos de vivir bajo la ordenanza de Dios. Usted a lo mejor conocerá algún otro versículo, pero aquí el Señor a mí me mostraba cómo debemos nosotros de empezar a vivir o deberíamos de vivir. Ahí en Colosenses capítulo 1, 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, no humana, espiritual. El 1:10, para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo. ¿A quién debemos de agradar? Al Señor, no al ser humano, sino a Dios, no a mí, sino al Señor, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, en su palabra, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Dice el Señor, para que andéis como es digno, conforme a la potencia de gloria para toda paciencia, con gozo dándole gracias a Dios Padre, que nos hizo aptos o agradables de participar de la herencia de los santos. ¿Cuál es esta herencia? La vida eterna, mi hermano. Que un día usted y yo abramos nuestros ojos y estemos ante el gran trono blanco y que el Señor nos diga, venid benditos de mi Padre, pasar al gozo eterno, a disfrutar esas mansiones que nuestro Señor Jesucristo ha hecho para usted y para mí. Si nosotros somos obedientes al Señor, si nosotros le dejamos sus cargas al Señor y empezamos a caminar como el Señor nos dice en el 1:10 de Colosenses, nosotros empezamos a vivir bajo los valores espirituales que Cristo Jesús nos dejó en la Biblia. La iglesia debe de ser una comunidad donde estemos o estén los verdaderos creyentes. ¿Quién es el verdadero creyente? Es aquel que verdaderamente ha creído en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros en algún momento llegan a tener dudas o llegamos a tener dudas. Y nos vamos con algunas corrientes, algunas doctrinas falsas, algunas fábulas que se predican en algunas iglesias. Pero nosotros como verdaderos hijos y verdaderos creyentes en Cristo Jesús, sabemos y reconocemos que Cristo Jesús murió en la cruz y al tercer día resucitó y que estamos esperando su venida para gozar de la vida eterna. Nosotros sabemos e intentamos vivir bajo sus mandamientos y ordenanzas que el Señor nos ha puesto en la Biblia. Tratamos de vivir una vida digna y agradable delante de Dios. Esto nos asegura que ninguna religión, ninguna secta, ninguna organización tiene el poder sobre la iglesia de Cristo. Por más numerosa que sea, no pueden decir que ellos realmente van a ser los salvos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ha sido derramada en nosotros, mi hermano. Usted y yo podemos llegar ante el Padre Dios directamente todos los días y a cada instante de nuestra vida. Cada que usted ora en esa intimidad con el Señor, ahí en su casa, en su oficina, en su trabajo, en el carro, usted llega delante de la presencia de Dios porque ya no está ese velo que antes existía. Usted y yo entramos delante de Dios en nuestras oraciones. Así como usted agarra el teléfono y le marca a su esposa, a su hijo, pues nosotros agarramos la oración y es el mismo concepto.
En la Biblia encontramos en muchos pasajes cuál es la verdadera iglesia de Cristo. Esta iglesia está formada por cada creyente. ¿Por qué? Porque nosotros somos las piedras vivas con las cuales está edificada la iglesia espiritual de Cristo Jesús. Usted y yo somos esas piedras con las cuales el Señor edifica su iglesia, de la cual Jesús, Cristo, es la piedra angular de ese templo, de esa iglesia. Acompáñeme allí a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 7. Y vea usted cómo realmente nosotros sí somos esas piedras vivas, cómo Jesucristo es la piedra angular de la iglesia, no como en la religión popular que tienen otra creencia. Aquí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 7, dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El 2:6. Por lo cual también contiene la Escritura. Y vea, dice: he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El 7. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon han venido a ser la cabeza del ángulo. Vea usted que nosotros tenemos que acercarnos a Dios, porque Él es la piedra viva. Él es la piedra angular de la iglesia. Usted y yo somos esas piedras. Cuando el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos que derribaran el templo y que Él en 3 días lo construiría, Él se refería a esta iglesia. Esta iglesia que está formada por usted y por mí. Esta iglesia que está edificada espiritualmente. Porque usted y yo, al reconocer al Señor, a caminar en el Señor, nos convertimos en herederos de su gracia. Y eso nos convierte en estas piedras espirituales con las cuales el Señor edifica su casa y su iglesia. Nosotros, mis hermanos, somos la iglesia de Dios, somos ese cuerpo en la cual cada uno de nosotros desarrolla y hace funciones específicas. En un cuerpo hay una mano, hay unos dedos, hay un brazo, una pierna, hay un corazón, unos pulmones, un cuello. Pero la cabeza del cuerpo de Cristo es Él, Jesús. Él es el que nos lleva, el que nos guía, el que nos dice qué hacer. Si nosotros por medio de nuestro cerebro le decimos a la mano: ciérrate, se cierra; ábrete, se abre. Igual Dios nuestro Señor nos dice: camina por este lado, obedece mis mandamientos, obedece mis preceptos, ve y da las buenas nuevas. Es lo que el Señor hace. Por eso usted y yo somos esa parte especial que el Señor tiene en su pueblo para la edificación de todo aquel que le hace falta llegar al conocimiento de Dios.
Como muchas veces se lo he dicho, no necesitamos sabernos la Biblia de memoria o pasar 10 o 15 años en un estudio. El Señor nos manda a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Usted ha recibido un perdón. Usted ha recibido esa palabra que le ha hecho saber que el Señor le ama, que le ha hecho saber que el Señor pagó por sus pecados y por los míos. Eso es lo que nosotros debemos de dar de gracia, porque nosotros hemos recibido esa gracia, ese conocimiento de la palabra de Dios. Esta iglesia que el Señor ha formado a través de todos los siglos, han pasado muchos grandes varones y varonas en el Señor. Y todos hemos contribuido con nuestro ladrillo para que esta iglesia siga creciendo y siga siendo fortalecida alrededor del mundo. En estos tiempos difíciles, mi hermano, debemos de saber que usted y yo debemos y tenemos la obligación de ejercer un real sacerdocio en su hogar, con su familia, con sus hijos. Usted y yo, el Señor nos manda a hacer ese culto agradable en familia, en su hogar. Si usted tiene la oportunidad de asistir a una iglesia, gracias a Dios. Pero si usted no tiene la oportunidad de asistir a una iglesia, mi hermano, yo lo invito al día de hoy que si no lo hace o no lo hacemos, empecemos por hacer un servicio familiar. Que allí en la intimidad de nuestros hogares agarremos a la esposa, a los hijos, compartamos un poco de la palabra de Dios. Y si es posible, cantemos 1 o 2 alabanzas. Porque usted y yo, donde quiera que estemos, somos esa iglesia viva del Señor. Acuérdese que la palabra nos promete que donde 2 o 3 estemos en su nombre, el Señor va a estar ahí con nosotros. Acuérdese que también allí en Mateo el Señor dice que los que aman estar en las esquinas y proclamar para que todo el mundo los vean, ya tienen su recompensa. Pero a nosotros nos dice el Señor, entra en tu aposento y allí en lo oculto ruégale al Señor y el Señor te lo va a recompensar en público. Sí, muy cierto, la palabra de Dios nos dice que no seamos como algunos que dejan de reunirse. Pero ahorita, mi hermano, yo lo invito a que su fe, a que su gracia, a que su amor no desfallezca, mi hermano. Tenemos al Señor con nosotros donde quiera que estemos. Nosotros debemos de estar ahí, mi hermano, todos los días buscando al Señor, todos los días edificando su casa, todos los días edificando su iglesia, mi hermano. Acuérdese que el Señor nos dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, mi hermano. Si usted el día de hoy tiene la oportunidad de hablarle a alguien, mi hermano, y esta persona se arrepiente y viene a las plantas del Señor, como nos dicen Romanos, si él confesare con su boca, habrá fiesta en los cielos, mi hermano, y nosotros habremos contribuido a un ladrillo más para la iglesia del Señor. Esta iglesia, mi hermano, se ha venido construyendo a lo largo de estos 2000 años, 2020 años. Porque esta construcción empezó desde que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida en ese madero. Se da cuenta, mi hermano, cuántos varones y varonas no han pasado, cuántas vidas no se han entregado al Señor. Si usted viene de una familia cristiana, mi hermano, ¿cuántos ladrillos no han habido? En mi caso, le doy gracias a Dios que tuvo misericordia de mí y que está teniendo misericordia de mis hijos. Yo lo invito, mi hermano, a que no se sienta triste. Yo lo invito, mi hermano, a que redoble sus esfuerzos, a que sus fuerzas sean engrandecidas y que todos en un amor
vayamos y contribuyamos a la iglesia de Cristo. Acuérdese que esta iglesia está formada por millones de gentes que han creído y que creerán que el Señor es el Rey, el Señor y Salvador de nuestras vidas. La única y verdadera iglesia de Cristo, mi hermano, está conformada por los renacidos por la fe en el sacrificio de la cruz y en la obediencia hacia Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia, porque Él es el único dueño y Señor de la iglesia, mi hermano. Nadie más. Jesús, Él mismo nos da una guía o nos aclara quién o quiénes somos realmente su iglesia. Acompáñeme por favor ahí a Juan capítulo 14, versículo 21. Es muy claro y muy específica la palabra de Dios. Ahí en Juan capítulo 14, versículo 21 nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Sí, muy cierto, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 21, nos enlista los mandamientos, los primeros dedicados a lo que es la honra y gloria de Dios, y los segundos vienen para la comunión entre nosotros. Pero acuérdese que en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo nos dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. El Señor ahí en esos dos versículos que nos deja en el Nuevo Testamento, engloba los mandamientos dictados en el Antiguo Testamento. En Efesios 4, capítulo 4, versículo del 4 al 6, nos dice que la iglesia debe de ser un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vea nada más, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. No hay más dioses. Dios no comparte su gloria. Dios es Dios sobre todas las cosas. Nosotros debemos de tener cuidado, mis hermanos, en nuestro caminar, porque ponemos muchas cosas en nuestras vidas antes de poner a Dios. Exaltamos más a un hombre que a Dios mismo. Nos fijamos o confiamos más en algún hombre que confiar en Dios. La iglesia popular comete el error de exaltar a un sacerdote, a un papa. Y muchos de nosotros en ocasiones caemos en ese mismo error. Estamos como en algunas iglesias, en los primeros tiempos de la iglesia primitiva, que querían adoptar las costumbres judías y querían traerlas a que se insertaran en la iglesia cristiana. Muchos de nosotros confiamos más en alguien porque llegamos y le decimos: ora tú, porque a Dios sí te escucha a ti y a mí no.
Cuando usted y yo tenemos esa libertad, tenemos esa paz de buscar a Dios. Usted y yo tenemos lo mismo, porque hemos sido comprados con esa misma sangre de Cristo Jesús. Porque usted y yo nos hace el Señor hijos y herederos de su gloria. Nosotros debemos de confiar en el Señor. Nosotros debemos de poner la mirada allá arriba. Muy cierto, en todas las iglesias debe de haber un orden, debe de haber un gobierno y una estructura. Pero esto, mi hermano, no quiere decir que si usted tiene una necesidad, Dios no lo escucha. Es al contrario, Dios le escucha porque Dios quiere corazones contristos y humillados. Dios quiere corazones arrepentidos. Dios quiere que usted y yo le amemos en espíritu y en verdad. Esa es la iglesia que Cristo quiere, porque esa es la iglesia que Dios necesita para la edificación de ella misma. Usted y yo somos esa piedra, ese taladrillo que el Señor necesita para expandir su gloria en esta tierra. Al día de hoy, usted mejor que nadie lo sabe, que en los hospitales día tras día muere gente sin Dios y sin esperanza. Hoy día es el día que el Señor nos invita a que vayamos a compartir su gloria, a que vayamos a decirle a esa gente que vive sin Dios y sin esperanza que Dios le ama. Acuérdese, mi hermano, cuando usted y yo estábamos sin valor alguno, Dios tuvo la gracia de poner en tu camino y en mi camino a alguien que nos hablara de su amor. Y ese amor es el que nos tiene aquí, mi hermano. El día de hoy el Señor quiere que nosotros reconozcamos que su iglesia no es material, sino espiritual. El día de hoy el Señor nos invita a que recapacitemos que usted y yo somos esa piedra, que usted y yo somos esos obreros que debemos de ir a través del mundo y en el mundo compartiendo las buenas nuevas. Que ese drogadicto que está en la esquina, que el borracho que nadie quiere, que el loquito que anda en las calles, el Señor tiene misericordia de todos ellos, como un día lo tuvo por usted y por mí. La iglesia de Cristo es la iglesia que construimos todos. Todos trayendo una alma a arrepentimiento. Trayendo a una alma que se arrepienta y que reconozca al Señor. Y que usted y yo caminemos como Dios nos manda, obedeciendo su palabra, obedeciendo los mandamientos, obedeciendo cada uno de los preceptos que el Señor nos da en su palabra. Yo le invito, mi hermano, a que el día de hoy, ahí en su casa, si usted tiene oportunidad, empiece a edificar la iglesia de Dios en su familia. El Señor tiene grandes cosas para nosotros. El Señor está tal vez probando nuestra paciencia. A lo mejor muchos diremos, es que en un lado sí se puede, en otro lado no se puede. En todos lados se puede adorar y glorificar el reino de Dios. Hermano, yo le invito a que oremos al Señor, para que el Señor siga siendo la guía de nuestra vida. Espero que esta palabra se quede en su corazón y en su mente, y vamos a orarle al Señor. Gracias te damos, bendito Padre, porque tu amor es infinito y misericordioso para nosotros. Tal vez nuestros ojos carnales, Señor, no alcanzan a ver ese terreno espiritual que tú tienes para nuestra vida.
El día de hoy, Señor, hemos conocido, Señor, que en tu palabra tú nos tienes como esa piedra viva en la cual, Señor mi Dios, edificas día tras día con cada alma tu iglesia, Señor. Enséñanos, Señor, a expandir tu evangelio para que tu iglesia siga creciendo en esta tierra. Ten cuidado de cada uno de mis hermanos donde quiera que ellos estén. Te rogamos, Señor, que conforme a tu voluntad, Señor, tú pongas los tiempos, Señor, para cuando nosotros podamos volvernos a reunir con un gozo y una alegría a alabar y bendecir tu nombre en esas casas de oración, Señor, que tú tienes a lo largo de todo este mundo. Te rogamos, Señor mi Dios, que tu Espíritu Santo sea avivado en nuestros corazones y en nuestras mentes. No permitas que nos enfriemos, Señor mi Dios. Aliéntanos y ayúdanos a salir cada día adelante, Señor. Suple cada una de nuestras necesidades que tenemos, Señor, espirituales principalmente, Señor, pero así también como nuestras necesidades físicas y económicas que tenemos cada uno de nosotros. Te imploramos, Señor, que con tu mano poderosa, Padre Santo, mantengas abiertas las ventanas de los cielos, para que tu bendición, Señor, sobreabunde en cada una de nuestras vidas. Te rogamos, Señor, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos acompañe donde quiera que vayamos. Te lo rogamos y te lo pedimos, Padre Santo, en ese nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano.